contar hoy con la participación en el coloquio de Adolfo Guillot, que es investigador del instituto, normalmente en Cuernavaca, ahora parece que anda por aquí. Estuvo de sabático en Francia y seguramente obtuvo resultados muy lindos, que supongo es que es de lo que nos vas a platicar. Sí. Bueno, el título ahí está, no se los digo. Bien, gracias Mónica, gracias a todos por venir. Y sí, entonces quiero hablarles de ecuaciones diferenciales complejas y el tipo de ideas que van a motivar algunos de los resultados de los que voy a hablar. Son ideas no son exclusivas de las ecuaciones diferenciales. Uno, cuando tiene una ecuación, tiene soluciones determinadas por la ecuación, y no solo eso, sino que también a veces las soluciones o propiedades de las soluciones determinan propiedades de las ecuaciones. Es ese tipo de cosas de las que quiero hablar, con ecuaciones diferenciales ordinarias en el dominio complejo. Es decir, voy a considerar, bueno, pues uno tiene las funciones holomorfas, ¿no? Uno tiene abiertos de plano complejo, uno tiene estas funciones llamadas holomorfas, que son las funciones que son diferenciables en el sentido de variable compleja. Entonces uno puede derivarlas y puede ser que la derivada de la ecuación satisfaga una relación de este tipo, que la derivada sea alguna función dada de antemano de la función y de la variable independiente, que ya se llama t o tiempo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y este tipo de cosas son las ecuaciones diferenciales en el sentido complejo, y es lo que vamos a investigar. Entonces, otra vez me va a interesar t, ¿no? Es una variable compleja que vive en algún abierto del plano complejo, y esta será una función compleja de dos variables complejas. Todo es complejo, ¿vale? Ese es el contexto en el que vamos a ver. Ahora, cuando uno tiene una función y un punto, una función ortomorfa definida en un dominio, y tiene un punto de dominio, si uno quiere conocer o describir o entender cómo es la función, a veces uno toma en el punto, si el punto es por ejemplo el 0, uno puede representar a la función por medio de una serie de potencias. Y esta serie de potencias representa a la función en alguna vecindad del punto, pero y esa vecindad no es, pues depende de la serie, y en general uno lo que tiene es un disco de cierto radio, el llamado radio de convergencia, para que la función y la serie coinciden en este disco. El radio de convergencia puede ser infinito, y eso quiere decir que la función está definida en todo el plano complejo. Entonces, eso puede pasar. Algunas funciones están definidas dentro del plano complejo. Estas funciones se llaman enteras. Están definidas en todo el plano complejo. Y pues hay funciones que no son enteras. Son aquellas, por ejemplo, dadas por series que tienen un radio de convergencia infinito. Y lo que pasa en ese caso es que en algún punto de la frontera del disco no se puede extender la función de manera holomorfa. Hay una imposibilidad. Puede ser que tengamos, pues, por ejemplo, la singularidad esencial o el polo o alguna otra cosa. Entonces, más o menos el tipo de las primeras cosas que uno sabe de las funciones de variable compleja. Y en un primer tiempo quiero hablar de algunos teoremas, algunos antiguos, que tienen que ver con las restricciones que impone el hecho de que una ecuación diferencial holomorfa tenga soluciones enteras. Mira, nos da la ecuación, pues ya viene con sus soluciones, pero muy rara vez esas soluciones van a ser enteras. Entonces, en una primera parte me gustaría hablar generalmente de estos: ecuaciones con soluciones enteras.
Y el primer teorema del que voy a hablar es un teorema que tiene más de 100 años, es el teorema de Malmquist, y dejen de enunciarlo sin más. Entonces, nos van a interesar estas ecuaciones. Es una ecuación donde y es la variable independiente, x la variable dependiente, y es como las funciones de las que hablé aquí. Aquí p y q van a ser polinomios con coeficientes complejos. Me van a interesar este tipo de ecuaciones. Entonces son ecuaciones de primer orden, aparece una derivada, y son ecuaciones que son no autónomas, en el sentido que x aparece del lado derecho. ¿Sí? Entonces son ecuaciones de primer orden, no autónomas, 0 y algoritmo, ¿sí? Son de esas. Y entonces, de esas hay muchísimas, escojan sus polinomios favoritos p y q, ahí está la ecuación. Y aquí la hipótesis fuerte es que existe una solución de este tipo, una función holomorfa definida en todo el plano complejo, una función entera para resolver la ecuación. Y lo que dice el teorema de Malmquist es que eso casi nunca pasa. Esta hipótesis de que existe una solución entera es muy restrictiva, y lo que dice es, hay dos posibilidades, o bien hay una relación algebraica entre tu solución y tu variable independiente, ¿no? Por ejemplo, la solución está dada por una función racional, eso puede pasar, y si no pasa esto, es porque en realidad tu ecuación diferencial es una ecuación muy especial que se llama una ecuación de Riccati y que tiene esa forma. De todas las posibilidades de cocientes de funciones polinomiales, la función va a ser muy especial, va a ser como función de la variable dependiente, va a ser un polinomio de grado 2. ¿Okay? Entonces, a y b y c serán las funciones racionales de una variable, y déjenme decirles cómo es la geometría detrás de estas ecuaciones de Riccati. Entonces, en una ecuación en general va a haber singularidades donde Q se anula, y lo que dice aquí la ecuación de Riccati para empezar es que es en ciertos valores de x donde las expresiones a, b y c tienen polos, que vamos a encontrar singularidades. Entonces hay aquí algunos polos. Voy a quitar las gráficas de las soluciones. Hay aquí los polos. Fuera de esos polos, pues tengo que, si me tomo un x fuera de ese lugar, pues tendré aquí este dibujo que se hace comúnmente. Tengo aquí la copia de c, y lo que hace que la ecuación sea de Riccati, o lo que está detrás de la ecuación de Riccati, que es equivalente a hacer una ecuación de Riccati, es que si yo aumento y pongo un punto al infinito en la variable independiente, aquí tengo x, acá tengo y, entonces sigue siendo transversal inclusive al infinito. Entonces, si compactifico, pongo el punto al infinito, tengo algo transversal, de modo que si avanzo de un tiempo a otro suficientemente pequeño, un x0 o un x1, como todas las condiciones iniciales de tiempo t0, y lo llevo a tiempo t1, esto va a estar dado por una transformación global de este C unión infinito en este C unión infinito, y esas transformaciones globales son de la forma transformaciones de números. Entonces, uno puede, hay un diccionario entre las transformaciones de muebles, cierto grupo, y este tipo de ecuaciones, que son las ecuaciones de Riccati. Son muy limitadas, si uno las entiende bien, y son una clase muy pequeña de las ecuaciones diferenciales. Entonces, el puro hecho de tener una solución entera es mucho, es demasiado, impone restricciones muy fuertes para tener la solución. Entonces, hay muchas pruebas de este tema, hay pruebas geométricas, hay pruebas usando teoría de Nevalina, hay la escuela sueca y finlandesa de análisis complejo, funciones enteras. Teoría de Nevalina generalizó en muchas direcciones este teorema. Hay pruebas geométricas de Sebastián, hay muchísimas.
Bien, entonces esta es una ecuación en una variable no autónoma de primer orden. Entonces vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a pasar a una función de dos variables autónoma. Entonces, y me voy a saltar 100 años y voy a llegar hasta el 2004 y llegar a un teorema de Markov-Brunella que tiene que ver con la clasificación de campos de vectores polinomiales completos en C2. Entonces déjenme decir que es una parte importante del teorema de Brunella, que utiliza fuertemente un teorema de Macmillan. Y entonces, ahorita regreso al teorema de Brunella, pero un punto clave del teorema de Brunella es este de aquí. Entonces imagínense que tienen una ecuación diferencial, ahora de este tipo, otra vez P son polinomios. Ahora la variable independiente del tiempo no aparece de manera explícita, es una ecuación diferencial autónoma. Y supónganse, y voy a considerar esta ecuación diferencial. X y Y, sus derivadas son funciones polinomiales de X y Y. Y supongan, otra vez, la hipótesis es la misma, que tenemos una solución en T, que X y Y son funciones definidas en todo el plano complejo, funciones enteras, y que satisfacen la ecuación diferencial. ¿Sí? Una vez más, esta condición va a ser muy fuerte, va a ser tan fuerte que va a permitir la clasificación de todos los PIQs que admiten soluciones de este tipo, pero antes de esta clasificación hay un punto clave, que es que va a existir una función polinomial de C2 a C, que cuando la consideramos evaluada en una solución va a satisfacer una ecuación diferencial de manera autónoma. Entonces, les recuerdo que una manera como uno resuelve a veces este tipo de ecuaciones es por separación de variables. Uno encuentra alguna expresión de las variables, o dos expresiones de las variables X y Y, y cada una satisface por su cuenta una ecuación diferencial. Entonces, estas que parecen dos ecuaciones diferenciales acopladas, puede ser, a veces son en realidad dos ecuaciones independientes que nada más estamos encimando. Es el teorema de separación de variables. Lo que dice este teorema es que con esta hipótesis, quizás no se separan las variables, pero hay una variable que es independiente. Esta variable phi, de ahorita lo dibujo, va a ser se va a integrar de manera independiente. No estamos realmente, de alguna manera, en una ecuación diferencial autónoma de segundo orden, es más bien una no autónoma de primer orden. Déjenme hacer un dibujo. Entonces acá tenemos C2, y hay una cierta función phi que va a C, y tiene sus superficies, sus curvas de nivel, y pues aquí vamos a dar al plano completo. Esta va a ser en general transversal a las soluciones. Esta curva que estoy pintando, las superficies de nivel, y van así las soluciones. Y cuando yo tomo la función, que es constante en estas curvas blancas que pinté, van a mandar todas las soluciones a la misma solución. Hay una parte de la solución que es común a todas las soluciones. Y, dicho de otra manera, estas superficies de nivel, cuando yo tomo las funciones iniciales aquí y tomo cierto tiempo fijo, van a ir a este de acá. ¿Sí? De alguna manera es lo mismo que pinté para la ecuación de Riccati, solo que quizás no es una fibración vertical, no es una función que nada más proyecta a la variable independiente. Puede ser más complicada, pero esencialmente es lo mismo. Esencialmente podemos pensar que esta phi, donde toma valores, es una variable independiente. Entonces no es realmente una ecuación. Y esta Brunella es para toda la condición inicial. ¿No? Es un poquito diferente de las hipótesis del teorema de Malmquist. Es para toda condición inicial.
existe esta función, esta variable que se integra de manera independiente. Y un poco después de esto, Álvaro Bustinduy y Luis Giraldo extendieron este resultado de Brunella a la hipótesis de que solamente existe una solución entera, ¿no? Entonces es muy parecido a la enunciado anterior, salvo que en el enunciado anterior pedíamos que para toda condición inicial tuviera ya una solución entera. De hecho es suficiente pedir que existe una solución entera. Entonces, si este sistema de ecuaciones tiene una solución entera y además trascendente, que esto es una hipótesis que es decir que no hay una relación algebraica entre las funciones x y y, que es parecida a la hipótesis que aparecía en el enunciado de Malmquist. Entonces, de hecho, toda solución es entera. De hecho, si tenemos una solución entera, estamos en las hipótesis del teorema de Marco. Entonces, existe esta fibración y al final se llega a la clasificación. Entonces, si este sistema de ecuaciones, si tenemos polinomios P y Q y este sistema de ecuaciones tiene una solución entera, no algebraica, podemos decir todo, podemos dar una lista, una clasificación completa de quiénes son sus polinomios P, ¿no? Entonces ese es el teorema de la extensión de Bustinduy y Giraldo del teorema de Brunella. Y con esto quiero acabar esta parte de campos o ecuaciones con soluciones enteras. Y dejen de regresar un poquito a la discusión de qué pasaba con las funciones de variable completa. Dije, a veces tengo una función, a veces encuentra singularidades, a veces su radio de convergencia no es infinito, tiene algunas singularidades en la orilla de su disco de convergencia. Y entonces, pues, ¿qué pasa con este? Entonces, déjenme regresar acá. Entonces, pues, tenemos una función holomorfa definida en algún dominio. Y puede ser que podamos definir la función más allá de este dominio. Y eso, en general, hay que hacer una serie de elecciones. Y en general lo que hacemos es, si estamos en el plano complejo, podemos tomar, si estamos usando en un punto, el dominio de definición de nuestra función. Tomamos un camino y podemos intentar extender la función a lo largo de este camino. Podemos preguntarnos si existe una función definida en una vecindad de este punto que coincida con la función previa en la intersección de los dominios. Entonces podemos extender el dominio de definición. Podemos preguntarnos si en este punto podemos encontrar un abierto. Ustedes tienen una función holomorfa que coincida con la anterior y entonces podemos extender. Y puede ser que podamos hacer esto hasta casi todo el intervalo, pero que no podamos hacerlo hasta el final del intervalo. En ese caso, pues decimos que este punto es una singularidad. De la extensión analítica de esta función. Y pues puede depender muchísimo del camino por el que vayamos. Y lo que tenemos a la hora que queremos extender una función, como esto depende mucho del camino y como podemos encontrar singularidades, lo que va a pasar es que vamos a construir a partir del germen de función, a partir del pedacito de función definida aquí, la función maximal, que si queremos extenderlo a todo su dominio de definición, no lo vamos a poder hacer dentro del plano complejo, nos vamos a tener que salir y vamos a tener que armar pues, una superficie de Riemann, algo, por ejemplo, algo parecido a lo que uno hace cuando quiere definir la función logaritmo. La función logaritmo uno la puede definir bien, sin ambigüedad,
cerca del punto 1, si uno pide la inversa de la exponencial, que manda 1 a 0. Hay aquí el punto 0, que es el punto donde habrá una singularidad. Entonces, si voy aquí, sigo este camino, llegaré a la singularidad que está en el 0. Es una singularidad muy complicada. Y si estoy si doy un camino que no llega a 0, entonces puedo definir una rama de la función logaritmo a lo largo de esta curva, pero puede ser que no defina, en el caso del logaritmo, si me voy por este lado, no voy a definir la misma función. Entonces la función logaritmo es una función, no es una función, es algo, no es una función de un abierto del plano complejo de los complejos, es una función cuando paso a una cierta superficie de rumbo. Como función es multivaluada, si lo pienso en un pedazo, su extensión maximal se debe extender lo máximo posible. Esto va a vivir en algo que vive sobre el plano complejo y no dentro del plano complejo. Pero podemos decir que el logaritmo, o si quieren, la función logaritmo definida en una velocidad de 1, esta es una función, pero su extensión maximal es multivaluada. Si yo le extiendo lo suficiente, voy a encontrar una multivaluación. Bien. Las funciones enteras no tienen multivaluación. Ese es un ejemplo donde puedo definir todo, puedo definirlo sin ambigüedad a todo el plano complejo, y me van a interesar unas funciones que generalizan este hecho. Puede ser que tenga yo una función, puede ser que yo tenga yo un abierto del plano complejo, y puede ser que yo tenga una función definida en este abierto y que ya no tenga extensión, que ya no tenga una extensión más allá de este dominio omega. Puede ser que este sea su dominio maximal de definición. Esa sería una solución, que sería, podemos decir que es una función maximal. Podemos decir que es una función univaluada. ¿No? Es una verdadera función, solo toma un valor en cada punto, y podemos añadir, o a veces no, decir que ya es maximal, ¿no? Que no podemos extenderla ya en ningún lugar. Entonces, esta clase de funciones, las funciones que están definidas en dominios del plano complejo y que no se pueden extender más allá, están bien definidas en dominios del plano complejo y no se pueden definir más allá, pues van a ser funciones univaluadas, generalizan las funciones anteriores. Entonces me va a interesar saber qué restricción imponen este tipo de soluciones, una ecuación diferencial. Un ejemplo sería, por ejemplo, e a la 1 entre z cuadrada, esta función. Esta función está naturalmente definida en los complejos menos el 0, está bien definida ahí, y no hay manera de extenderla al 0, ¿no? Y en este caso, el dominio asociado a esta función sería el complemento del 0, no hay manera de extenderlo al 0, hay una singularidad muy fea. Intentaré dar otra familia de ejemplos. Si tenemos, hay un teorema que es el teorema de Ostrowski-Hadamard, que dice que si tenemos, después queda una versión un poquito posterior de Fabry, si tenemos una serie de potencias con radio de convergencia 1, y los exponentes crecen lo suficientemente rápido, entonces todo punto del disco de radio 1 es una singularidad para la extensión analítica. Entonces, si tenemos este tipo de series, aquí el dominio omega pues va a ser este disco, y no hay manera, está bien definida la función en este disco, y no hay manera de extenderla más allá de esta frontera. No hay modo. Entonces, este es otro ejemplo de las funciones que son evaluadas en su dominio maximal de definición. Entonces, quiero hablar de esto por un lado, y también quiero considerar ecuaciones diferenciales algebraicas más generales. Entonces,
Esos ejemplos que estamos viendo aquí son ejemplos hasta ahora de la forma x' es igual a P entre Q de xy, y', digamos, R entre S de xy. Y esto los puedo pensar como campos de vectores, no en C2, sino en su compactificación, el plano proyectivo complejo. Entonces puedo meter los complejos, y cuando hago esto tengo un campo de vectores aquí que va a ser un campo de vectores meromorfo. ¿Cómo? C2. Y más generalmente puedo pensar en variedades algebraicas sobre los complejos, superficies algebraicas de dimensión 2, o en variedades complejas más generales, por ejemplo, variedades, una clase de variedades que se llaman las variedades que no son importantes, pero que generalizan a las variedades algebraicas, que a su vez generalizan al plano proyectivo complejo. Entonces, déjenme enunciar un teorema con Julio Revelo, de hace algunos años, y pasar de este teorema de ecuación general a las ecuaciones con soluciones simples de evaluación, en el sentido que definí aquí. Y déjenme empezar por este teorema. Entonces, primero, ¿cuál es la ecuación diferencial que voy a considerar? Vamos a considerar S, una superficie compleja compacta, que tiene esta propiedad, Keller, pueden pensar algebraica, y X, la ecuación diferencial está dada por un campo de vectores meromorfo, tetrapolos, en esa superficie. Entonces, esa es la ecuación diferencial que me interesa considerar. Y voy a suponer algo, voy a hacer una hipótesis en ese tema acerca de todas las soluciones. Voy a suponer que para toda solución hay un dominio, un abierto de plano complejo, donde puedo definir la solución, y que en ese dominio la solución está bien definida y no puede extenderse más allá. Sería como una noción de ecuación diferencial con soluciones sin multivaluación. No hay multivaluación de las soluciones. ¿Sí? Están definidas, cada solución tiene su abierto, ese abierto está en el plano, entonces está definida, tal vez no está definida para todo tiempo, pero donde está definida está bien definida. ¿Sí? No hay multivaluación. Entonces, si eso pasa, pueden pasar varias cosas. Una opción es que mi función, mi campo tenga una integral primera, o sea, de hecho que todas las soluciones sean algebraicas, que en realidad no tenga yo, esta sería la primera hipótesis. Puede ser que en realidad, entonces, ahí está la primera, X holomorfo, déjenme ponerla por acá, ahorita hablo de ella. La segunda es que mi superficie donde yo tengo definidas mis soluciones, en realidad no es tan complicado, en realidad son cosas de dimensión 1, son una familia de curvas, y en realidad es una colección a un parámetro de ecuaciones diferenciales en dimensión 1. Esa sería la segunda. La tercera es parecida a la que ya había dicho, es que aunque sea una fibración, voy a tener una función pues ya no es C2, sino en mi superficie compleja, que te va a dar valores pues en alguna curva compleja, algo de complejo de dimensión 1, será en general transversal a las soluciones. Y entonces en la tercera solución es, otra vez, esencialmente hay una función, hay una variable que se integra de manera independiente. Entonces esta sería la tercera posibilidad. La segunda es que tenga yo de hecho no realmente algo de dimensión 2, sino una colección de cosas de dimensión 1. Y la primera es que el campo sea holomorfo, que el campo no tenga polos. Y eso pasa en algunas superficies tienen campos de vectores sin polos, y lo mismo que pasa en el caso real, que cuando tengo un campo de vectores en una variedad compacta, automáticamente sus soluciones están definidas para todo tiempo. Cuando el campo es holomorfo en la superficie compacta, las soluciones estarán definidas en todo tiempo, y aquí estarán esencialmente definidas en el dominio de definición será
en este caso no hay polos, será todos los complejos. Entonces es un esquema más o menos de lo que dice el teorema. Y para el teorema el teorema es cierto, como lo hemos cierto, pero hay que considerar tal vez cambios de variables algebraicos, cambios de variables algebraicos e invertibles, y esos cambios de variables están metidos en esta hipótesis, salvo transformaciones binomorfas. ¿Y qué es eso? Simplemente cambios de variables algebraicos que podemos invertir. Entonces, otra vez, este teorema es como el teorema de Marco-Brunella, algo que es todas las soluciones, algo que tiene que ver con todas las soluciones, y lo que logré recientemente es pasar de todas las soluciones a solo una solución. Entonces, este es el teorema. Las hipótesis son las mismas que en el teorema previo. Entonces tenemos la ecuación diferencial va a ser una superficie compacta, una superficie compleja compacta es que tienes de hipótesis Keller, puede pensar una superficie algebraica o inclusive acá en este contexto del plano tiene sentido, tiene contenido, y tomo un campo de vectores, un polos quizás, en esta superficie. Y supongo que hay una solución, tiene un dominio de definición omega y es maximal, ¿no? Eso es lo que decía en el pizarrón allá. ¿No? Univaluada maximal. Puedo decir que tengo una solución univaluada maximal y que es trascendente en el mismo sentido que las otras hipótesis que habíamos visto. Quiere decir que si yo tomo la imagen de la curva, la imagen del dominio omega dentro de mi superficie compleja, que no caigo dentro de una curva algebraica, que desde el punto de vista algebraico llena más o menos mi solución. Entonces, en ese caso, pues seguimos teniendo, o bien preservamos una filtración, seguimos en este caso, hay una variable que se integra de manera independiente, el flujo, el avanzar en tiempo integrado me lleva fibra en fibra, me lleva alguna de las superficies de nivel en otra, eso puede pasar, y si no, la otra opción es que el campo sea holomorfo, estemos en el caso aquí, que en el caso no haya polos, que salvo algunos cambios de variables algebraicos, las soluciones estén definidas para todo tiempo. Esa es la tercera. Y otra vez solo estamos una solución. Entonces me parece que es una buena generalización del teorema de Malmquist a partir de en una ecuación en una clase que podemos llamar que legítimamente puede llamarse una ecuación algebraica de segundo orden autónoma, el que exista una solución maximal, que exista una solución sin multievaluación, impone restricciones muy fuertes sobre la clase de ecuación. Déjenme mencionar, entonces el teorema, déjenme mencionar algunos corolarios. A ver, el teorema es triste, no es un teorema. Es un teorema que dice que la realidad es más aburrida de lo que esperábamos. Un teorema en ese sentido es triste. No, nos gustaría que fuera más interesante, pero no es. Entonces, no hay. Hay algo. Para no generar multievaluación, tenemos que estar en una situación muy concreta, y esa situación muy concreta es muy aburrida. Entonces, es más o menos pues ni modo, así es. Y entonces el corolario, entonces lo importante aquí es nada más una, y un corolario es, bueno, dime algo acerca de este dominio. ¿Cómo es este dominio? ¿Qué puede haber? Y entonces un corolario de esta descripción es qué tipo de dominios pueden aparecer. Entonces, por ejemplo, si tenemos un campo holomorfo en la superficie, en las mismas hipótesis de antes, y si tenemos el dominio, y en este dominio está definida una de esas soluciones, entonces su complemento es discreto. Entonces, el dominio, o sea, esto no puede pasar, por ejemplo. No puede haber, si tenemos
si nuestra función tiene una singularidad esencial, esa singularidad esencial es aislada, ¿no? No tenemos fronteras esenciales, ¿no? Tenemos, pues, el conjunto es discreto y en el complemento vamos a tener singularidades esenciales donde podemos describir bastante bien qué pasa con las soluciones. Entonces, es uno de los corolarios. Otro es una manera, hay un umbral para el número de soluciones univaluadas que puede haber. Entonces, la cosa es que con las mismas hipótesis, si tenemos 5 soluciones univaluadas, entonces todas las soluciones son univaluadas. Eso es algo que se sigue de la descripción. Y Garroy no le salen las cuentas. Y el caso es que si hay isometrías del toro con 4 puntos fijos, pero no hay que preserva la orientación, pero no hay isometrías del toro con 5 puntos fijos. Si una isometría del toro preserva la orientación y tiene 5 puntos fijos, es identidad. Y el 5 es ese 5. Entonces, y se sigue de la descripción. De hecho, en este teorema que está aquí, uno puede decir más cosas acerca de la fibración, cómo es la base, cómo son las fibras, y puede tener una descripción más completa que permite llegar a los corolarios que acabo de decir. Bien. Entonces, eso es más o menos lo que pasa en dimensión 2. Entonces, creo que este teorema cubre bastante bien lo que pasa en dimensión 2, y entonces lo que sigue pues, es que pasa en dimensiones más altas. Entonces, sí, Pablo. Encuentras que son superficies K3, por eso estabas diciendo las superficies de T4. No, ese toro, la curva elíptica. Pero no, en las pasadas. No hay. Cuando decías que podías describir la base y las fibras, ¿qué tipo de...? Tenemos es una superficie, entonces la base y las fibras son curvas complejas, son curvas racionales o elípticas, tanto en la base como en la fibra. Pueden ser fibraciones elípticas, fibraciones racionales, las ecuaciones de Riccati, pero la base también puede ser ecuaciones, bueno, si los quieres ver en términos de ecuaciones clásicas, son ecuaciones de Lamé o de Clairaut. Pueden transformar en ecuaciones de este. Entonces no aparecen superficies K3. Lo más interesante que aparece son, en el caso de allá, aparecen algunas superficies abelianas. Y en el caso fibrado, pues lo que aparece es las fibraciones. Bien. Entonces, pues la dimensión 3, pues aquí está más difícil, pero aquí podría haber un tema menos triste que el anterior. Entonces déjenme exhibir cómo este fenómeno de la frontera esencial, de que hay una curva más allá de la cual no podemos pasar, sí existe para ecuaciones de tercer orden. Entonces déjenme considerar ese sistema de funciones de Ramanujan. Ramanujan consideró ciertas funciones QR de origen aritmético que están definidas en el semiplano superior o en el semiplano hiperbólico, que vamos a llegar, y que son formas modulares, que si consideramos que satisfacen por lo menos las funciones QR, estas propiedades están definidas en el plano hiperbólico y que satisfacen eso con respecto a este grupo que se llama el grupo modular, grupo de matrices con entradas enteras y determinante 1. Resulta que estas funciones QR satisfacen esta propiedad que se llama modularidad, de modo que podemos construir una función, esta cubo con entidad cuadrada, que va a resultar ser invariante bajo la acción de este grupo. Entonces, si uno ve la geometría de este grupo, uno tiene en el plano hiperbólico una teselación de este tipo y la propiedad de esta invariancia. Bueno, hay dos tipos de triángulos, verdes son triángulos hiperbólicos. Entonces, esencialmente la función en todos los triángulos verdes va a ser igual. La función esta que definí, Q cúbico entre R cuadrado, es la función corta, y la función tiene que tomar los mismos valores o copias en todos los triangulitos
De modo que, si se fijan, no hay manera de prolongar la solución más allá del eje real. Es una frontera esencial. Entonces, estas funciones satisfacen una ecuación diferencial algebraica de tercer orden por 3 variables, dimensión 3, y tenemos una frontera esencial. Entonces ya aparecen estos fenómenos a partir de la dimensión 3. Y si uno juega esencialmente con el mismo principio que está detrás de estas ecuaciones de Ramanujan, uno puede construir ejemplos que presentan fenómenos más interesantes. Entonces, por ejemplo, este sistema depende de un valor, alfa, y el sistema en sí no es importante. Lo que es importante es que es un sistema polinomial, dimensión 3, que depende de un parámetro, y dependiendo del parámetro de alfa, este sistema puede tener, por ejemplo, una solución definida en un dominio que es menos bonito que aquel, que no tiene una frontera circular, sino que tiene como frontera una curva fractal. Puede pasar esto. Entonces, en este dominio, o más o menos en este dominio, en este que está coloreado, existen funciones holomorfas x, y y z, que dependen de un cierto valor t, que satisfacen esta ecuación diferencial y que no pueden extenderse, que ninguna de ellas puede extenderse a ningún punto de las tres juntas no pueden extenderse a ningún punto de la frontera. Entonces, ese es el tipo de fenómeno que sí aparece en dimensión 3. Podemos tener, por ejemplo, también según el valor de alfa, podemos tener muchísimas singularidades esenciales. De hecho, podemos tener un conjunto de Cantor de singularidades esenciales, ¿no? Un conjunto que se van acumulando en singularidades esenciales. Realmente hay cosas que no veíamos en dimensión, cosas que no se veían en dimensión 2. Hay otros fenómenos que aparecen. Puede ser el complemento de ciertos conjuntos tipo dendritas en el plano, y todos para esta familia, pero más o menos el mismo mecanismo, es el mismo mecanismo de alguna manera que está detrás de las ecuaciones de Ramanujan. Entonces me encantaría probar que es la única manera de construir estas fronteras esenciales, no sé, tal vez en unos años, y no sé. Y algo que es también interesante es saber, por ejemplo, hay fenómenos interesantes que pasan, porque uno podría preguntarse cuál es el dominio, cuál es dentro del espacio de parámetros, cuáles son los alfas que dan curvas fractales, ¿no? Y resulta que esos están definidos en un conjunto tipo Mandelbrot, se llama la rebanada de Beers. En este caso, hay mucha variedad de grupos ucranianos detrás de este ejemplo, y esto pues ya no habrá un umbral de tipo 5 soluciones, ya todas son muy evaluadas. Si pensamos esto como una ecuación en C4, donde este parámetro lo consideramos como otra variable, entonces resulta que habrá un conjunto abierto, que será el complemento de esta colectora, donde tendremos soluciones con multievaluación, y un conjunto abierto, que será el interior de este conjunto, donde tendremos soluciones sin multievaluación. Entonces, la historia es mucho más compleja en dimensiones altas, ¿no? Se sabe poco. En general, los ejemplos que he puesto están para ecuaciones autónomas, y se podría hacer. Es importante considerar estas ecuaciones algebraicas autónomas antes de considerar ecuaciones no autónomas en dimensiones superiores, como para hacer una teoría en dimensiones altas tipo Palet y así. No voy a insistir en nada más, entonces aquí hay algunas referencias y les agradezco mucho su atención. ¿Preguntas? ¿Sí? De lo aburrido. ¿Qué? De lo aburrido. De lo triste. ¿Cómo? Sobre lo triste. La parte triste. ¿Y esta? El teorema como el que te dices que las tristes son pocas. Esos alegres. Bueno, y dentro de las tristes
tener muchas soluciones cada una en un dominio diferente. Sí, a priori sí. No, o sea, puedes decir cómo varían los dominios. ¿Varían suavecito o pueden...? No, varían muy suavecito. Sí, pero en dimensión. O sea, acá, sí hay cosas muy chistosas que pasan en el dominio. Acá, por aquí hay algunas con fronteras circulares, luego casi círculos, y luego arriba pasan cosas interesantísimas. Pero en dimensión, este teorema en dimensión 2 dice que esencialmente los dominios no cambian. ¿Alguna pregunta? Pero por ejemplo, cuando tienes tus funciones trascendentes, ¿Sí? ¿crees que una te implica como que si tienes una trascendente, después tienes como muchas de un solo tipo, ¿no? Que te dan los resultados que ya tenías, pero esas funciones trascendentes siempre están ahí cuando tienes las soluciones enteras. O sea, las soluciones enteras. O sea, entonces, trascendentes en el sentido de no algebraico. Entonces, pues, toda función polinomial es una función entera, está definida en el plano, todo el plano complejo, pero es algebraica. Hay una solución polinomial, o por ejemplo, si la solución fuera seno de t coseno de t, que son ambas funciones, tendrán polo C2, pero no, son funciones enteras, el seno y el coseno, pero la gráfica seno de t coseno de t, C2, estaría yo pensando como algo no trascendente, porque hay una ecuación algebraica entre ambos, entre la coseno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1, es una relación algebraica. Y aquí pues, entonces pinta un elipsoide, un círculo, a pesar de que la parametrización involucra funciones trascendentes como seno y coseno. Entonces, el teorema trascendente es justamente que no podemos, que la gráfica, la imagen, pero en este caso que la imagen de la solución no está contenida en alguna curva algebraica, más allá de cómo estamos parametrizando esto. Bueno, checarlo. Gracias. ¿No? Sí. Sí. Si la curva no está contenida en una cosa algebraica, ¿qué puedes esperar entonces? ¿Puede llenar? ¿Puede ser densa la gráfica o llenar nada más? Puede llenar, tienes, en este caso tienes para algunas superficies abelianas, tienes flujos irracionales, entonces tienes hojas densas. Puede ser simple densa o puede ser genérico. Pero por ejemplo para los ejemplos que había en dimensión 3, este ejemplo no tiene hojas densas, tiene por ahí y los esos tampoco, estas generalizaciones tampoco, tiene un atractor de dimensión 5 real que aparece por ahí, donde se van a acumular las hojas, pero en las de dimensión 2 no pueden no ser densas, pero se puede escribir bastante bien. Como son, porque en las que son holomorfo, en este caso, que es esencialmente esto o campos lineales en el plano proyectivo, uno puede describir muy bien cómo son los conjuntos de acumulación. Y en el caso fibrado, como en el caso de Malmquist, hay un grupo de transformaciones que la dinámica de este grupo te va a dar la dinámica de recurrencia de las hojas, cómo se acumulan los puntos de los centros de las órbitas, los puntos límites. Entonces todo lo vas a poder leer y más o menos puedes dar. Entonces hay unas que no son densas, pero se pueden entender bastante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué es importante que sea Euler? Es para la prueba, entonces es importante para la prueba, porque entonces hay
para este teorema la prueba hay dos partes y hay que realmente ver si este omega es C o no es C. Entonces, si no es C, se puede generalizar el trabajo del que mencioné con Julio. Y en ese caso hay una hipótesis. No, o sea, la idea de la prueba es: queremos construir una fibración. O mejor dicho, queremos usar los polos del campo para construir una fibración. Como el teorema de Malmquist un poquito, que los polos quedaban en la fibración. Queremos hacer eso. Entonces podemos describir topológico y combinatoriamente estas superficies que van a ser unión de superficies, de estas curvas, y resulta que estas curvas de polos que aparecen quieren ser las fibras de una fibración. Tienen las propiedades topológicas para ser las fibras de una fibración, y la obstrucción para que sean o no es una obstrucción comológica que desaparece en el caso de superficies Keller. Y entonces se puede extender. Por esa parte, cuando esta phi es de hecho entera, cuando omega es todo C, el marco natural es el marco algebraico, donde podemos usar bien estas cosas de la teoría de McQueen, de curvas enteras. Y en el caso Keller hay una clasificación de marco Brunella de superficies, de foliaciones de superficies keylerianas que se puede usar también. Pero es para permitir una condición comológica. ¿Podrías dar condiciones topológicas? ¿Qué? ¿Podrías nada más dar condiciones topológicas? Lo que pasa es que variable compleja, o sea, superficies complejas compactas, la estructura compleja y la estructura topológica están muy relacionadas. Es que prácticamente, o sea, ser Keller es una condición nada más así, sí, en el B1, en el primer número de Betti, si es PAC, es Keller, y si no. Luego las no Keller no tienen muchas ecuaciones. A ver, entonces este teorema puedes quitar la hipótesis Keller usando unos teoremas de clasificación de Kodaira, de Noki, y unos teoremas de descripción de las conexiones de superficies de Noki, de Kohler. Y aquí puedes quitar la hipótesis Keller. Aquí sí, podrías quitarla. Lo que pasa es que es un mundo muy chiquito y es un mundo todavía desconocido, el mundo del teorema de clasificación de Kodaira, a pesar de que las superficies no Keller no son de tipo general. No hay una clasificación, no se conoce, están en el lado oscuro de la clasificación, no se conoce. Entonces, este sí lo puedes llevar, donde todas las soluciones no tienen mucha evaluación, pero no sé cómo hacer involucraría o podría pasar, por ejemplo, por describir las superficies no Keller que tienen curvas enteras. No debe haber muchas, pero creo que no sé.